Buenos días a todos, saludamos a todos los hermanos en el amor del Señor. Estamos una vez más aquí en nuestro programa del día domingo en línea. Si es la primera vez que estás aquí viendo nuestro programa, queremos agradecerte por tu sintonía y queremos que puedas invitar a otras personas, amistades o personas que conozcas, familiares, para que puedas compartir este programa que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para ustedes y para todos nuestros hermanos. Esta es nuestra primera vez que estamos aquí este domingo. Un saludo afectuoso para mis hermanos y hermanas de nuestra iglesia y también las visitas que nos honran con su presencia en el día de hoy. Este año 2020 que ya se ha ido ha sido un año difícil para todos, donde tuvimos muchas prohibiciones, el de no juntarnos, no celebrar cumpleaños. Los jóvenes, los niños no pudieron asistir a sus colegios, sus lugares de educación, no se pudo hacer deporte. Muchas cosas dejamos de hacer. Exacto. Y ha sido complicado y vemos que este 2021 también lo comenzamos así. Claro, tenemos un poquito más de libertad, pero igual no hay que descuidarse. Sí. Y bueno, algunas personas tampoco pudieron asistir a los velorios o funerales de sus seres queridos, pero hay algo que sí, que no dejamos de hacer y fue mantener la comunión con nuestro Dios. Nuestro Dios no nos ha dejado solos y eso es maravilloso. Él nos ha acompañado en todo momento. Amén. Quiero dejarle un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y nos dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No tenemos excusas, ¿cierto?, para congregarnos, a pesar de que no podemos estar aquí físicamente en nuestra iglesia, como nos gustaba antes, ¿cierto?, poder estar aquí junto a los hermanos. Pero tenemos esta instancia en la cual podemos escuchar la palabra del Señor y podemos cantar alabanza del Señor. Por eso es muy importante que usted pueda compartir esta transmisión, ¿cierto? A través de sus redes sociales, compartir en WhatsApp, en todos los lugares donde usted tenga contactos, amigos, familiares, para que también puedan ser edificados junto a nosotros, escuchando la palabra del Señor. Bueno, una parte muy importante del culto a Dios, ¿cierto?, es el periodo de alabanza. Y para eso le queremos invitar para que podamos escuchar nuestras alabanzas que han preparado nuestros hermanos del grupo musical de la iglesia. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto tus alabanzas, a Jesús seguiré. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Todo el rigor, su amor me alcanza, mi infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor,
esperanza en la creación alumbrarás para siempre. Vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro tu perfecto amor.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Agradecemos a Dios por hacernos partícipe de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Siguiendo con nuestro programa, como cada domingo, seguiremos estudiando un concepto o tema bíblico. En esta ocasión estaremos escuchando ¿qué es la ley de Dios? Muchas personas han oído hablar acerca de los mandamientos y reconocen algunos como el no matar, no robar. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre la ley de Dios. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes.
Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes y de nuevo rebelión. Luego más leyes, más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya, ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley "no matarás" y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, él le dijo a sus seguidores que él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Un video muy claro donde podemos ver la importancia de las leyes en la palabra del Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué están allí en la Biblia? ¿Por qué fueron dejadas allí? Sabemos que un ejemplo muy claro es la vida de Jesús, que Él cumplió las leyes y todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y podemos encontrar también el gran mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y hacer la vida en nuestros corazones y en nuestro espíritu, para que así podamos conducirnos en la vida cristiana diariamente. A continuación vamos a pasar a un hermoso momento. Antes lo hacíamos presencial y bueno, en esta oportunidad nuestros hermanos han querido ser partícipe de la presentación de su bebé y para nosotros es un momento bonito, importante.
sí, y muy especial. Por eso queremos dejar aquí con ustedes a nuestro hermano Oscar Ruiz y a su esposa Yesenia Villagrán, los cuales vamos a ser presentados en esta mañana. Un saludo para todos los amigos y hermanos que están siguiendo esta transmisión en este día domingo 10 de enero del año 2021. Qué bendición poder tener el privilegio de presentar al Señor a una hermosa niñita, una bebita de unos matrimonios muy queridos de nuestra iglesia, la pequeña Leonor Ruiz Villagrán. Y están con nosotros aquí, está toda esta hermosa familia que el Señor les ha permitido ir construyendo paso a paso, y nos alegramos de poder tenerles y poder estar en una faceta distinta quizás al culto presencial, donde nos reuníamos a inicio del año 2020 y así para atrás, pero ahora lo estamos haciendo con una dinámica que es muy distinta por este distanciamiento social que uno tiene que tener, pero de igual forma la iglesia es partícipe a través de sus casas, viendo el programa y viendo esta linda presentación. Bien, tenemos aquí a Oscar Ruiz, a quien le conozco por muchos años, a sus padres, sus hermanos, y quien también es parte de la iglesia, Yesenia, de igual forma, su esposa, y sus hijas, mejor dicho, hijas, Maite, la hija mayor, Emma, la del medio, y la pequeñita Leonor, que va a ser presentada al Señor. Maite y Emma ya fueron presentadas al Señor aquí en la iglesia, sí, en las reuniones presenciales, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de forma diferente. Oscar, ¿cuánto tiempo llevan de matrimonio con Yesenia? Llevamos 9 años de matrimonio con Yesenia, muy bien vividos, felices, con altos y bajos, pero más altos que bajos. Qué bueno. Así que con 3 hermosas hijas, Sí. y prosperando, gracias al Señor. Qué bueno, Oscar. Tenemos el mismo nombre, Oscar. Exacto. Y además los mismos años de matrimonio que yo tengo Los con mi mismos esposa años. Andrea. Sí, porque Un par de días. Solo un par de días nos diferencian Exacto. del matrimonio que también tuve el privilegio de participar. Qué bendición. Emita, Maite, ya grande, toda una señorita, Emma igual creciendo, y Leonor. Yesenia, para ti es importante dedicar los niños al Señor, que ellos tengan un legado de fe. Así es, pastor. Nosotros como matrimonio creemos en Dios. Si bien a veces nuestra fe siempre permanece, pero a veces quizás no somos tan constantes. Pero nosotros creemos que lo primordial es que nuestras hijas crezcan con el legado de Dios y puedan proyectarse en el Señor y poder también cumplir su propósito. Yo como madre creo que el Señor nos tiene un propósito a cada uno en distintas áreas, y me gustaría que mis hijas puedan llegar al límite de ese legado y puedan trabajar y servir al Señor como para lo cual ellas fueron creadas. Excelente. Ese es el deseo de todo padre y madre cristiana. Sí, que sus hijos tengan la herencia de fe, el legado de fe en sus vidas. Y bueno, mi consejo como pastor igual es que ustedes se afiancen cada día más como matrimonio, pero también en su relación con Dios. El contarles a las hijas la historia de Dios y recontársela una y otra vez es muy importante para que ellos tengan un sustento de fe. Y quiero leerle una porción bíblica de Deuteronomio capítulo 6, donde justamente habla Dios al pueblo de Israel sobre la importancia de contar la historia de Dios a sus hijos. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, eso es muy importante, porque para Dios
es fundamental que nosotros como padres transmitamos a nuestros hijos su historia, la historia de redención. Y este mismo capítulo 6 de Deuteronomio, en el verso 20 dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo o tu hija, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre faraón y sobre su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Qué tremendo, o sea, es fundamental que nosotros como padres y ustedes como papitos puedan contarle la historia de redención, lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo el Señor les ha bendecido con una familia que ahora son 5, 3 hijitas, qué maravilloso. Y les he visto crecer como matrimonio y eso también me da alegría a los hermanos que están viendo también en sus hogares, porque obviamente son muchos los meses que no hemos podido reunirnos y ver ya a Leonor crecidita, grande, ya a punto de gatear, comiendo sus primeras comiditas, porque tiene 6 meses, ¿no es cierto? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Qué linda. Entonces, vemos que ahí está la mano del Señor para bendecirles a ustedes. Así que vamos a orar y vamos a bendecir a la pequeña como el Señor Jesús lo hacía. Dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 19, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y no solo en esa ocasión, sino en otras ocasiones, se aprecia esa cercanía que Jesús tenía con los niños, de los niños. Se publica las maravillas del Señor, la alabanza de Dios. Entonces vamos a orar por Leonor y vamos a bendecirla en este día diferente, en este día especial, donde el Señor sin duda está con nosotros para guiarnos en esta presentación. Bien, aquí está, les presento a Leonor Isabel Ruiz Villagrán. Vamos a orar al Señor y vamos a dedicarla, que el favor de Dios sea con ella y vamos a dedicarla al Señor. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de Leonor. Gracias también por la vida de sus padres, Oscar y Yesenia. Gracias por la vida de Maite y Emma. Gracias porque tú le has dado, Señor, a Leonor un hermoso hogar, una hermosa familia donde ella va a crecer siendo amada, siendo valorada y siendo respetada. Yo bendigo, Señor, la vida de Leonor. Oro por ella para que tú, Señor, la tengas bajo tu amparo, bajo tu cuidado. Oro para que ningún virus, ninguna enfermedad toque su cuerpo. Y usted pueda bendecirla, Señor, desde su temprana edad. Desde estos 5 meses en adelante, Señor, usted dirija sus pasos, usted bendiga su vida. Coloca la vida de Leonor en tus manos, para que así como decía su madre Yesenia, ella en el día de mañana te pueda servir y pueda conocer al Dios de sus padres, pueda conocer a ese Dios que también se le ha de revelar a ella de una forma personal. Bendigo a Leonor y la dedico a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aquí entrego a esta belleza. Gracias. Bendiciones. Bien, aquí tenemos el diploma que dice certificado de dedicación, Leonor Isabel Ruiz Villagrán, esperando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Y ahí está el texto bíblico, la firma de los pastores. Este es para la princesa, Muchas para un gracias. recuerdo que tiene que quedar en la memoria. Que el Señor les bendiga, estamos en plena pandemia, sin embargo el Señor nos ha dado la oportunidad de dedicar al Señor a Leonor. Que Dios les bendiga, ahí nos despedimos de los hermanos que nos están viendo en la pantalla. Muchas bendiciones. Qué hermoso momento hemos vivido en esta mañana.
algo novedoso, no lo habíamos visto a través de nuestros cultos en línea. Y damos gracias al Señor por la familia Ruiz Villagrán y la presentación de su bebé. Que el Señor bendiga a esta familia. Y bueno, este ha sido el inicio de las presentaciones a las guaguitas, a los recién nacidos. Así que seguiremos viéndolo durante a lo mejor otros domingos más. Bueno, algo muy importante también dentro de nuestro servicio, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Y antes de escuchar la reflexión, queremos ver un pequeño video que nos habla acerca de la parábola que Jesús enseñó, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo». Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: «He aquí tantos años hace que te sirvo,
no he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Hermoso video el que hemos visto en el día de hoy, donde dos hermanos decidieron distintos caminos y la reacción del Padre para cada uno de ellos. Ahora te invitamos a estar atentos a la palabra del Señor que será entregada por el pastor Helmut Beltrán. Dispone tu corazón para que el Señor hable a tu vida en el día de hoy. Esta parábola, la parábola del hijo pródigo, tiene dos parábolas que le anteceden, que es la de la oveja perdida y de la moneda perdida. Ambas parábolas, y con estas tres parábolas, vienen a responder precisamente la actitud que tenían los fariseos y escribas en el capítulo 15, versículo 1. Porque dice el pasaje: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. En este pasaje nosotros podemos ver que el amor grande y el amor restaurador del Padre no tiene límite, no tiene fin, para con aquellos que han caído de la gracia del Señor y para que aquellos que, debiendo conocerle, se han apartado y se han ido del camino del Señor. En este pasaje podemos nosotros ver tres verdades o tres principios que nos pueden hacer entender el carácter de los tres personajes que estamos viendo en esta hora. El primero es el Hijo, evidentemente, es uno de los personajes principales en esta parábola. El carácter del hombre que pide todos sus bienes refleja en cierta manera toda la humanidad que somos nosotros. Que cada uno de nosotros, los hombres, somos pecadores. Que cada uno de nosotros nos hemos apartado del Señor, que cada uno de nosotros ha tomado su propia decisión. En este pasaje podemos ver también el libre albedrío que tiene el Hijo, porque la parábola nos está diciendo que el Hijo llegó en un momento que decidió ir al Padre y pedirle su herencia. En primer lugar, no es de costumbre, no es de tradición que los hijos tengan la herencia de los padres antes que estos fallezcan. Esta era una ofensa. Pero vemos que la actitud del Padre no hace ningún reproche y el Hijo consigue lo que quiere. La actitud de aquel Hijo es poder recibir todos los bienes que necesitaba para poder tener su propia independencia y poder seguir su propio camino. Y esto nos refleja la humanidad, esto nos refleja hoy en día la misma cristiandad, nos refleja a nosotros mismos, que cuando nosotros tomamos decisiones de servir a Dios, y llega un momento determinado en que nosotros decidimos comenzar a vivir sin Dios y apartarnos de Él. Este hijo decide tomar todo lo que le pertenece, no en el momento adecuado, para así irse lejos de la provincia. Eso es lo que nos cuenta la parábola, que se fue lejos de la provincia, donde nadie le conocía, donde nadie le veía, para malgastar todos los recursos que tenía. Y vemos claramente que esta acción y esta decisión de tomar el camino incorrecto en su libre albedrío, porque déjeme decirle que el libre albedrío tiene dos consecuencias. Si nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, seremos bendecidos. Pero si tomamos la decisión de apartarnos de Dios, la maldición caerá sobre nosotros por causa del pecado. Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: escogeos hoy la bendición o la maldición.
Hoy en día el hombre siempre tiene que tomar esta decisión que está por delante. Hay quienes toman la decisión de seguir a Cristo y hay quienes deciden darle la espalda. Hay quienes deciden seguir a Cristo y a mitad de camino volverse atrás y volverse a los placeres de este mundo, creyendo que con aquella decisión están obrando con justicia. Sin embargo, en este pasaje podemos contemplar que cuando vino una hambruna en la región y una vez que él había gastado todos los recursos, se vio en la dificultad más grande que se puede encontrar un hombre, solo, sin recursos y con hambre. Al punto que fue a trabajar a un lugar donde se criaban cerdos. Déjeme decirle que para los judíos, tener cercanía, contacto, comer el cerdo era inmundo. ¿Qué más aún tener que criar y vivir con ellos? Fue tal la condición de este hombre, y eso también nos va representando lo que el pecado hace en la naturaleza del hombre. El pecado es tal que trae muerte y destrucción al corazón, que trae un desorden y un caos, que a pesar de lo bueno que pudo haber sido la herencia, que a pesar de los buenos momentos que pudo haber vivido en la casa, el volverse atrás, el seguir el camino del mal, del pecado, las consecuencias serán fatales. Y él tuvo que experimentar en su propia vida este desastre, esta naturaleza del pecado, esta destrucción en su propia vida. A pesar que esta es una parábola para enseñar una verdad espiritual, evidentemente el Señor Jesús quiere hacernos a nosotros reflexionar que la vida en el pecado es una vida destructiva. Vivir lejos de Dios es lo más fatal que el hombre puede tomar con decisión. Podemos equivocarnos en la vida en hacer negocio. Podemos perder quizás la economía, podemos perder la salud, pero perder la bendición de Dios el Padre en nosotros como nuestro Padre, como nuestro Señor, es la pérdida más grande que el hombre puede tener. Usted puede estar acabado en todos los aspectos de la vida, puede aún tener quizás un quebrantamiento en su salud, pero si usted tiene al Señor Jesucristo y tiene a Dios como Padre, nada de las cosas que son pasajeras en esta vida podrán dañar su alma. Pero cada vez que el hombre decide apartarse de Dios, las cosas más mínimas y la riqueza más grande no tienen validez delante de la destrucción espiritual que sucede en el hombre. Este hombre se apartó del Señor. Este hombre se apartó de su padre. Este hombre dejó el buen vivir queriendo gobernar su propia vida. Qué triste es poder ver este pasaje. Y nos hace recordar quizá la vida de muchos que estando un día en la casa del Señor se regocijaron, se alegraron, pero hoy en día están con una vida destruida, un matrimonio quebrado, una separación de los hijos, un quebrantamiento en lo emocional y en lo espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Cada vez que nosotros decidimos ir por el camino del mal, por el camino del pecado, sobre nosotros está la muerte, está la destrucción, está la maldición, no la vida ni la bendición. Es por eso que este pasaje Jesús quiere hacer ver a estos fariseos y a estos escribas que cuán importante es que la palabra del Señor alcance a aquellos que están lejos de la casa del Padre. Por eso es necesario que con mayor urgencia nosotros tengamos que anunciar el Evangelio de paz para que aquellos que se han apartado, cualquiera sea la razón que usted pueda tener y quizás justificarse, no hay nada que pueda justificar el abandonar la casa del Padre, la casa de bien y misericordia, de la abundancia de la bendición. Este hijo está sumido en la más grande desesperación, en la más grande congoja. Aquellos que conocen donde se crían los cerdos, aquellas personas que trabajan en el campo, saben que el estado y el entorno donde se cría es bastante deplorable. Es bastante sucio, de mal olor. Esa es la causa del pecado. Eso es el pecado delante de Dios. Eso es lo que produce el pecado delante de los ojos de Dios. Ese es el ambiente en donde vive el hombre cuando deja de seguir a Dios. Aunque todo lo demás pareciese hermoso, la realidad es que dentro del corazón hay el dolor y hay el abandono más grande que puede tener aquel que ha conocido el poder de Dios y le ha dejado y le ha abandonado. No hay nada más terrible que dejar que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. Es lo que el salmista exclamaba.
que no quites de mí tu Santo Espíritu. Le decía al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque evidentemente el pecado trae la falta de perdón. En este cuadro precisamente, el hijo tiene la genial idea. A pesar que partió con una mala idea, tiene la genial idea. Y gloria a ese momento cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, amado hermano, y entiendes que te has alejado de Dios y tienes que volver. El hijo entra en sí, dice la Escritura, y se da cuenta que el estado en el cual está, tan deplorable, no es comparable a lo que está sucediendo en su casa, que aún el criado, el empleado más simple, está disfrutando de mejor comida que él. Qué glorioso es cuando el arrepentimiento llega al corazón de las personas y las personas toman la decisión. Déjeme decirle que aquí no hay una censura al pecado. No hay una crítica porque él abandona la casa. Porque este pasaje nos quiere demostrar precisamente la decisión del hombre, pero también quiere mostrarnos el corazón del Padre generoso que está dispuesto, a pesar de todas las malas acciones, tener una actitud de perdón. Es cuando el hombre decide y reconoce que tiene que volver y prepara un discurso y toma la decisión de levantarse, de ir y decirle al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el discurso que él había preparado. Pero nos cuenta la parábola que cuando él iba camino a su casa, el padre a lo lejos le divisa y le reconoce que es él. Reconoce que es su hijo. Sin más preámbulo, el padre corre a abrazarle y le abraza, le estrecha y le da un beso. Quizás este hombre consternado porque ante tal magnitud y ante tal hecho venía maloliente, sucio, pero el padre no tomó en consideración aquello, sino por el contrario le abrazó, le besó. Y cuando él comienza a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre le detiene. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios reflejado en este hombre es un carácter perdonador. Porque una de las cosas principales que ha sucedido es que este hombre ha reconocido que es pecador. Lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Él ha comprendido y entendido que es pecador, por lo tanto es la clave para que el corazón de Dios nos alcance. Es la clave para que el abrazo del Padre me pueda cubrir y perdonar mis pecados. Él no está validando el pecado, porque está validando el gran amor que tiene Dios para con nosotros, de haber dado a su propio Hijo en la cruz del Calvario, para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. Es en ese momento cuando el Padre demuestra su carácter. El Hijo mostró su carácter al apartarse de su Padre e irse, pero ahora Dios muestra su carácter de amor, de benevolencia, de bondad, de recibirle, porque la llave y la clave de todo esto fue el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dijo Jesús. De igual forma Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado amigo, amado hermano que estás en esta hora prestando atención, quiero decirte que no importa cuán grande sea el pecado y la maldad que hayas cometido. Quiero decirte que a pesar cuán distante y tan lejos te hayas ido de Dios, si tan solo en esta hora te arrepientes de tu pecado y reconoces que has pecado y has ofendido a Dios y te vuelves a Él, el abrazo del Padre te cubrirá. Y no solamente te cubrirá, te abrazará, te recibirá, sino que también te volverá a ser parte de esta gran familia de hijos. Porque eso es lo que sucede en la parábola. Antes que él pueda justificarse y decir lo que quería decir, el padre le pide a los empleados que le vistan, que le coloquen calzado y le coloquen el anillo como el símbolo de pertenecer a esa familia. Evidentemente el amor de Dios perdonador y restaurador se ve a través de este pasaje. Cómo el Señor Jesús está explicando a través de esta parábola que son los pecadores los que necesitan la salvación. Él mismo dijo que Él no vino a los sanos sino a los enfermos. La palabra del Señor es para restaurar las vidas, para restaurar los matrimonios, para restaurar el corazón del hombre que se ha apartado de Dios. Pero la clave es que cada uno de nosotros debe venir con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón el Señor no desprecia. Y la misma Biblia dice que a los altivos Dios lo ve de lejos.
Así que si en esta hora usted no ha tenido el perdón de su pecado, si usted no ha tenido la paz en su corazón, es porque usted no ha tenido la actitud correcta de venir con un corazón sencillo y humilde, arrepentido de todo su pecado y de toda su maldad, delante del Dios juez justo, que también es un Padre amoroso, tierno, compasivo, que está esperando que nosotros, sus hijos, nos acerquemos cada día. Quizá durante este tiempo se ha fallado, ha fracasado. Nadie te ha visto. El hecho de no podernos reunir te has dado licencia de apartarte del Señor. Déjame decirte que el Padre te espera y te llama, y es momento que puedas volver ahora, antes que sea demasiado tarde. Este es el día que el Señor permite que esta palabra pueda entrar en tu corazón y traer libertad. Esta parábola no se queda solamente con estos dos actores que representan al hombre, que representan a Dios, sino que también tenemos un tercer actor, que es el hijo mayor. Ese hijo es el que representa la religión, es el que representa la justificación, el humanismo, el que representa todo lo que el hombre por sí mismo puede hacer. Nótese que cuando él supo que su hermano había vuelto, más que gozarse y alegrarse, se enoja, se entristece y comienza a tener un altercado con el padre. Evidentemente hay muchos que conocen la verdad. Evidentemente hay muchos que han nacido en un hogar cristiano. Hay muchos que conocen la verdad, pero nunca han sido libres. Aún estando en la casa, siguen siendo y comportándose como esclavos. El pecado y la angustia de ser esclavo les sigue gobernando. Este hijo estaba en casa, pero reclama que él nunca había tenido ni un becerro pequeño para poder compartir con sus amigos. Y el padre le dice: pero tú siempre has estado en la casa. Está el padre diciendo: tú siempre has tenido todos los beneficios. Lo que pasa es que tú no has aprovechado de nada. Lo que pasa es que tú has vivido en la religión, en el ritualismo, en el formalismo, siguiendo las tradiciones de tu padre, de tu madre, siguiendo la religión de tus abuelos, pero nunca has tenido un encuentro personal con el Dios verdadero. Porque quien tiene un encuentro personal con el Dios verdadero salta de alegría y de gozo y de libertad, y puede caminar con tranquila conciencia de saber que sus pecados son perdonados, porque nosotros no somos los que vamos a llevar y pagar por nuestras culpas, porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. No hay mérito alguno que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación, porque la salvación es por la gracia del Señor. Es por la fe en creer en Cristo, el Señor de nuestras vidas. En este cuadro hermoso y en esta parábola que comúnmente es conocida por muchas personas, encontramos el corazón bondadoso de Dios. Vemos cómo Dios siempre se ha acercado al hombre, como Él mismo en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos al hombre con la potestad de tomar la decisión de servirle a Dios, buscar la bendición o la maldición, y vemos siempre al hombre que va tras la maldición, tras el pecado, tras la vanidad, tras este mundo, tras los placeres. Pero también vemos la religión que se esfuerza por querer agradar a Dios usando su propia fuerza, sus propios ritos, sus propias prohibiciones. Hoy quiero invitarte a que tengas un encuentro con el verdadero Dios, el Dios de la palabra, el Dios de la Escritura, el Dios verdadero, el que perdona todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo y de la desesperación, el que cura nuestras heridas, el que nos hace hombres nuevos, hombres libres, capaces de enfrentar el día a día teniendo fe y confianza de que si hoy estamos vivos, para el Señor estamos vivos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En esta tarde quiero invitarte a que seas parte de esta gran familia, que puedas seguir conectado con nosotros a través de cada día de predicación. Pero también queremos que te acerques al Señor Jesucristo y le aceptes como Señor y Salvador. Y tú, amado hermano, que estás lejos y que no has vuelto a casa, vuelve en este día, que el Padre te ama y te espera con los brazos abiertos. No coloques tu propia justificación. No coloques la justificación de la religión y del qué dirán. Simplemente entrégate en los brazos del Padre y Él hará la obra.
Quiero bendecirte en esta hora a través de la oración y quiero pedir para que Dios obre a través de esta palabra en tu vida. Quiero pedir que el Espíritu Santo pueda hacerte entender la verdad del Evangelio y que tú puedas tomar las decisiones correctas para que puedas conocer la verdad y la verdad te haga libre. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, esta palabra, Señor, yo oro para que cobre vida en los corazones. Ruego que el Espíritu Santo haga entender, Señor, la profundidad de tu amor, la grandeza, el poder liberador que hay en ti, el poder restaurador. Para que aquellos que están, Señor, atados al pecado, atados a la mentira y al engaño, Señor, para aquellos que están atados, Señor, a las sectas, a las tradiciones, puedan experimentar el verdadero arrepentimiento, el perdón de sus pecados, Señor, la libertad de su alma. En el nombre de Jesús yo oro en esta hora para que tu Espíritu Santo pueda intervenir en sus realidades, Señor, en esta hora en sus hogares. La presencia de tu Espíritu Santo sea llenando sus corazones e inundando de tu paz, de tu verdadera paz en medio de toda situación y circunstancia. Señor, yo oro y bendigo las familias representadas en esta hora. Yo oro, Señor, y ruego que tu gracia sea sobreabundante. Señor, pido que los ríos de agua viva puedan fluir de su interior, de su corazón, y el gozo de tu salvación brote, Señor, brote de su interior. En el nombre de Jesús envío tu palabra de salvación, tu palabra de sanidad, de libertad, tu palabra de bendición a cada hogar en esta hora, y todos seamos, Señor eterno, grandemente bendecido en tu presencia. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, paz y victoria en el Señor. Regresa a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy.
restas en mí. Aquí estoy otra vez y yo oculto encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Yo oculto encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Yo oculto encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Domingo en Línea. Como todo lo bueno tiene que terminar, pero antes de terminar queremos hacerle una invitación Sí. a un streaming que vamos a tener el día viernes 15. Sí, el viernes 15 y nos estará acompañando el pastor Eudilio Guardia. Es pastor de Panamá, ha plantado iglesias en la comunidad indígena Cuna, es integrante también de Jibacam, Junta Iberoamericana de Misiones de la Iglesia Wesleyana, responsable del área transcultural. Una instancia muy importante, ¿cierto?, donde vamos a poder escuchar a nuestro pastor explicando acerca de misiones y muchas más experiencias que van a ser edificantes para nuestras vidas. Queremos recordarles, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos o amigos que nos están escuchando de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿cierto?, para que puedan ver nuestras transmisiones que tenemos todos los domingos. Y también algo muy importante, es responsabilidad de cada uno hermano en compartir esta transmisión para que otras personas también puedan ser alcanzadas por la palabra del Señor y también, como no decir, los hermanos también puedan ser edificados en la palabra del Señor. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que tú nos das, Dios amado, de estar aquí en este programa, Señor, Domingo en Línea. Gracias, Señor, porque sabemos que muchas personas han podido escuchar, Señor, las alabanzas, los testimonios y cada una de las cosas que hemos podido realizar durante este día. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este momento, que muchas personas más puedan ser edificadas, que muchas personas más puedan ser alcanzadas por tu palabra, Señor, y que la palabra de Dios no caiga en tierra infértil, sino que caiga en tierra fértil, donde pueda ser germinada y pueda ser alcanzado los corazones, Señor, por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, un abrazo grande y que tengan una semana muy bendecida.